Vamos a hablar en la apertura de nuestra agenda periodística del contexto económico que atraviesa el país y cómo impacta fundamentalmente en la provincia de Santa Cruz, especialmente en el mundo del trabajo. Por eso tenemos en comunicación telefónica al secretario de Estado de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, Javier Aravena, a quien saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Aravena? Buen día. De este lado, Facundo Pérez Toro, Marcela Andrade, el equipo periodístico de Radio Vanguardia los saluda. ¿Todo bien? Todo bien, buenos días. Buen día. Acá en Puerto Deseado, arrancando una agenda de temas Ujú. importantes que tienen Ujú. que ver con la reconversión del recurso en el puerto de Deseado. Ujú. La verdad que llegué muy temprano y hasta tarde estuvimos, pasar las 22 horas, tuvimos reuniones con distintos sectores y pudimos consolidar algo que tiene que ver con la política pesquera de la provincia y la reconversión de este puerto. La verdad Secretario, ¿cuál que es el panorama satisfecho. en Puerto Deseado y cuál puntualmente el trabajo? Bueno, miren, yo vine y he deseado a lo largo del año en reiteradas oportunidades Mm. por orden del gobernador Ujú. en cumplimiento de lo que es la política portuaria y pesquera de la provincia y en materia laboral, por supuesto, desde mi área. Y bueno, hemos trabajado, usted sabe que hemos tenido un conflicto de larga data, muy extenso a nivel nacional, que tiene que ver con la marinería Ujú. en general, y eso ha imposibilitado, por ejemplo, la pesquería de los congeladores, la zafra de los congeladores y el ingreso a los puertos. Ujú. Por lo tanto, Deseado se vio fuertemente impactado por este conflicto. Acá se ha perdido el trabajo portuario y el trabajo de los marineros Ujú. en función de este larguísimo conflicto nacional. Ujú. La provincia ha tomado nota inmediata de esto. No es sencillo reconvertir un recurso, de pasar del congelado del langostino congelado a la merluza fresca o al langostino fresco. Es muy difícil. Hay procesos que se tienen que llevar adelante, que tienen que ver con infraestructura portuaria, que tienen que ver con aduana, con regímenes nacionales. Sí. Y bueno, todo eso lo tuvimos trabajando este año. Pudimos consolidar el ingreso de un buque fresquero y anoche terminamos de cerrar compromisos de empresarios locales como la empresa BP, como la empresa Veraz, Ujú. como la empresa La Observe, que comprometieron el ingreso de sus barcos. Ujú. Bueno, obviamente está sujeta a unas distintas circunstancias que pudimos evaluar y charlar con los gremios. Ujú. Ahora estamos tratando de firmar un acuerdo con los gremios para que garanticen el trabajo en la nueva modalidad. Ujú. Entonces, no es sencillo, pero bueno, se vienen mejores tiempos para Deseado. Realmente lo que nos indicaba el gobernador allá por fines de abril era así. No se equivocaba en su análisis y no se equivocaba en todas las gestiones que llevó adelante en Buenos Aires. Ujú. Mire, cuando el año pasado, mejor dicho, a principios de este año, el gobernador participó del Consejo Federal Pesquero, Ujú. marcando un hito en ese instituto por la presencia de un gobernador y fuertemente reclamó como compensación para Santa Cruz una cierta cantidad de toneladas de merluza. No se equivocaba porque esto iba a pasar Ujú. y pasó y nos encontró a Santa Cruz fortalecido en comparación al resto de las provincias en el sentido de que tenemos un recurso alternativo Mm. y bueno, nos llevó muchísimo tiempo porque realmente es un trabajo, la verdad, muy largo, muy tedioso, de muchas idas y vueltas, Ujú. de compromisos que por ahí no se cumplen, de deseos y falta de posibilidades. Ujú. La pesca tiene mil ribetes, pero hoy podemos consolidar eso y la verdad muy satisfecho. Le decía al gobernador anoche que la verdad esto tiene dos cuestiones, una cuestión que involucra a todo el gobierno, al esfuerzo que llevó adelante el ministro de Trabajo, la ministra de Producción, el secretario de Pesca, el coordinador de puertos, nosotros desde la Secretaría de Estado de Trabajo Ujú. y el propio gobernador que se puso al frente en forma inmediata de esta situación.
Hoy Deseado tiene otra expectativa, se respira otro aire. El enojo del principio del año se transformó en la esperanza Ujú. de que las cosas puedan salir bien y en ese camino estamos. Aravena, ¿cuántas personas en este nuevo panorama y en estos nuevos buenos tiempos que comienzan a aparecer para Puerto Deseado van a beneficiarse? ¿Cuántas personas van a beneficiarse de estas inversiones, de esta normalización de falta de empleo y demás? Bueno, mire, primero es el puerto. Y usted sabe que en Deseado, cuando estornuda el puerto, se refiere a la ciudad. Ujú. Entonces, esto impacta directamente en toda la ciudad. Hay actividades conexas que tienen que ver con los fletes, tienen que ver con incluso el mismo mercado. Ingresan barcos. Cada 3 4 días vamos a tener Bien. un barco fresquero en Deseado y eso va a generar un circuito virtuoso que tiene que ver con no solamente con la marinería, no solamente con la estiva, sino con los trabajadores de las plantas, con los trabajadores alternativos, con los taxis, Ujú. con el supermercado, con un montón de cosas que moviliza la actividad portuaria. Es una reactivación entonces de la que imagino también se trabaja de manera conjunta con el intendente, dado que Sí, recuerdo haber hablado en anteriores oportunidades con el primer mandatario de Seadense y nos decía precisamente esta cuestión como materia pendiente u objetivo a cumplir en estas acciones que se iban a desarrollar en concordancia o en realidad en conjunto con el gobierno provincial. Va en ese camino, digamos. sí, claro, mire, yo tengo que destacar, anoche yo estaba con el intendente 9:30 de la noche trabajando en este tema y otros temas que tienen que ver con la realidad del local, y estábamos charlando en el municipio. Estamos charlando, primero, destacar toda la energía que le puso el intendente a que esto salga bien. El intendente Martínez, el diputado Verastain, quiero destacarlo porque el trabajo ha sido incesante. Ellos han ido a Buenos Aires a hacer reclamos fuertes, a hacer planteos, también a seducir las empresas para que vengan a Deseado. Todos hemos hecho un trabajo importante y hoy, bueno, me toca a mí estar en el momento quizás más grato, que Ujú, es la firma de los convenios, los acuerdos, ujú, pero también nos pasamos momentos muy difíciles todos estos tiempos, un tiempo muy largo. Mire, el tiempo a veces de la política, a veces de las discusiones del Estado, van con los tiempos, van a contramano muchas veces con los tiempos de la propia gente, que es inmediato. Entonces nosotros entendemos esa situación y la verdad que nos preocupamos y nos ocupamos de que esto se avance más rápidamente. Y esta siempre fue la premisa del gobernador. Él me decía antes de ayer cuando me dio la directiva de que venga Deseado a terminar esta situación, que había que hacerlo ya, que no había más tiempo que perder y que necesitamos urgentemente dar una respuesta al pueblo de Deseado. ujú. Y bueno, anoche, gracias a Dios, pudimos consolidar esta situación y estamos firmando en 1 hora, 2 horas más. Aravena, cuando uno analiza esta situación, escucha lo que se está trabajando en Puerto Deseado y hay, independientemente que no todas las localidades santacruceñas tienen puerto, pero si en lugar de poner situación puerto, le ponemos situación minería, le ponemos situación ganadería, le ponemos situación petróleo, hay realidades que hoy se van manteniendo, carbón, en distintos lugares de la provincia. Desde la Secretaría de Trabajo, ¿cuál es la mirada o el análisis que se hace de cómo está hoy y cuáles son quizás las materias pendientes que hay que poner en la línea de prioridades para trabajar durante por lo menos esta segunda parte del 2025 y establecer una agenda de trabajo más sostenida para el próximo año? Bueno, nosotros primero tenemos que entender que somos una provincia atractiva. Mire, la estructura del gobierno es así. Ministerio de Trabajo, dentro del Ministerio de Trabajo hay un área que es altamente operativa, que es la Secretaría de Estado de Trabajo, que es la que me toca encabezar. Nosotros en materia de trabajo somos, digamos, los operativos del gobierno provincial en materia de trabajo. Y entendemos claramente cómo es la composición de nuestra economía dentro de la provincia. Ser una provincia atractiva, tenemos el potencial del macizo del Deseado que tiene que ver con la minería, tenemos las cuencas petrolíferas como la cuenca del Golfo San Jorge,
que compartimos con Chubut, también la Pampa santacruceña que tiene que ver con las eras y zonas de asencia, que tiene que ver con el recurso petrolífero. Luego tenemos una cuenca austral en la zona sur de Santa Cruz, donde tenemos una joya no dormida, pero sí en exploración, que tiene que ver con Palermo Aike Sí. y todo el recurso de Shell Oil. Y también tenemos nuestro litoral marítimo con la riqueza bueno, que sabemos que nos proveen. Y, y tenemos ICRT con el histórico carbón en de la cuenca carbonífera, más allá de nuestras cuestiones que tienen que ver con el turismo, Calafate y Chaltén, que son generadores de empleo. Entonces, esta es la situación, estos son los nichos de trabajo fuertes que nosotros tenemos para los santacruceños. Hemos iniciado nuestra gestión con muchos de esos nichos completamente derrumbados. Represas paralizadas 2 meses antes, un mes y medio antes que asumiéramos la gestión en 2023, se paralizaron las represas, 2.460 trabajadores de la construcción en la calle. 2.460 trabajadores en una provincia como la nuestra. Aravena, sobre esto, disculpe que lo corte. ¿Es cierto que los empresarios chinos abonaron los salarios adeudados de los trabajadores de represas? Sí, mire, nosotros tenemos la discusión el año pasado, nos tocó a nosotros eh, tener la discusión justo con el Ministerio de Energía respecto de la factibilidad de la firma de la adenda 12, que era la que trababa la posibilidad. Le quiero decir esto, que no deja de ser algo menor. Las represas, si bien están en un río provincial, dentro de un territorio de la provincia de Santa Cruz, es una obra nacional que la lleva adelante eh, la nación. Y a través de un concesionario de esa obra, que es una UTE entre GESOBA y una constructora nacional. GESOBA son los chinos. Entonces, una obra nacional dentro del territorio de Santa Cruz, del cual la soberanía sobre esa obra estaba delegada a la nación y la provincia no participaba en la toma de decisiones. Pero sí estaba impactada seriamente por la conflictividad bueno, y también beneficiada por la generación de empleo, muy poco para los santacruceños, pero empleo al fin. Cuando el gobernador Claudio Vidal toma la decisión de inmiscuirse seriamente en la obra, esto fue al principio de la gestión, nos dio la directiva de sentarnos inmediatamente con las partes, procurar arrancar esa obra que era, insisto, una obra nacional en el territorio de Santa Cruz. Y bueno, pudimos revertir la falta de participación de Santa Cruz en esa obra, pudimos incluirnos, ser parte en la toma de decisiones, y a partir de ahí el ministro Jaime Álvarez, un trabajo muy fuerte que se hizo a lo largo de este tiempo, bueno, se logró incentivar a la nación para que se destraben estas obras, y hoy estamos a la espera de la finalización de la veda invernal como para poder arrancar el inicio de la obra de una de las represas. La verdad, es un trabajo muy serio, muy importante, que pone a Santa Cruz nuevamente en la órbita de tener una de las obras más importantes que tenga el país en este tiempo en materia energética. Y el futuro que para nosotros es las represas es algo sustancial. Nosotros necesitamos ese recurso para poder reconvertir la provincia en los términos que plantea la política gubernamental, que tiene que ver con mayor producción. Para tener producción necesitamos energía. Y esta es una de las herramientas fundamentales, no solamente por lo que le va a aportar a la nación, sino también para lo que va a aportarle a esta reconversión de Santa Cruz. Ahora, Vena, para la parte final de esta conversación, obviamente no podemos dejar de lado lo que es el conflicto docente, los dichos de parte del ministro sobre día trabajado, día no pagado, sobre esta cuestión de lo que explicaban o se explicaba también sobre la cantidad de días, el salario, las equivalencias, todo lo que viene siendo en estos últimos días y estas últimas horas esta cuestión de cómo ha sido el acuerdo, cuál es la postura que se tiene desde el gobierno provincial y demás. En lo personal, ¿cuál es su postura de acuerdo a toda la información que tiene
en relación con qué tanto de lo que se viene diciendo comparte, por ejemplo, en la línea de lo que se establece del gobierno provincial y cuál es la mirada propia que tiene Aravena sobre esta situación. Bueno, yo en realidad tengo una mirada institucional. Soy parte del gobierno y he participado en muchas de las paritarias con el sector y también en las audiencias de conciliación obligatoria. Yo no me puedo abstraer de eso y la verdad soy un testigo o un protagonista, como se quiera ver, Ujú. de este tiempo en esa materia. Y he sido testigo del acuerdo que se llevó adelante, el acuerdo salarial, que involucraba, incluido el mes de enero del 2026, que Ujú. incluía una revisión en el mes de julio, una revisión que tenía que ver con este criterio. El espíritu es este, de las revisiones. Discúlpenme, estoy con una gripe más o menos Sí, y por ahí. no hay No, no hay problema. Por eso, problema. gracias por atendernos Mm. en estas condiciones. Pero cuando se hablaba de la revisión, ¿no tenía que ver esto con volver a revisar o hacer como una especie de actualización o la revisión no fue pactada para debatir sobre la segunda parte del año y la recomposición No, salarial? de ninguna manera. De ninguna manera, porque la segunda parte del año ya estaba pactada, que Ujú. tenía que ver con que el trabajador no pierda frente a la inflación, eso es cláusula gatillo. Y además sobre eso hay unos puntos de recomposición que se adicionan a la cláusula gatillo. Miren, en el país hoy el techo de la discusión salarial es el 1%. Nosotros en Santa Cruz tenemos una política salarial primero móvil. ¿Qué quiere decir eso? Que los trabajadores no pierden frente a la variación de la inflación porque tenemos cláusula gatillo. Primero. Y segundo, porque le estamos adicionando en todos los sectores a las cláusulas gatillo una recomposición que tenga que ver con las reales posibilidades que tenga la provincia y están marcados. Nosotros tenemos completamente acordado en materia salarial con los trabajadores docentes, lo tenemos cerrado hasta enero del 2026, lo que sí pactamos y dijimos que, y este es el espíritu que cuando hacemos cláusula de revisión con todos los sectores, no solamente con este en particular, Ujú. sino en el caso de que algún factor económico modificara trascendentalmente la situación económica de la provincia o del país, nos volvíamos a sentar. Ujú. Tenemos en claro que, por ejemplo, una devaluación, si hubiese existido un proceso devaluatorio, esto es una charla que tuvimos en el mes de marzo. Imagínense, no tenemos la bola de cristal y tampoco sabemos cómo va a terminar siendo. Tenemos previsiones, sí, pero no tenemos la bola de cristal como para decir qué evolución vamos a tener en el mes de julio. Mire, arrancamos una discusión con el valor de un dólar y después hoy tenemos 1.300 pesos el dólar. Y ese dólar, nos guste o no nos guste, impacta seriamente en la economía real de los santacruceños y de los argentinos en general. Ujú. Entonces, ¿qué dijimos en ese momento? Cláusula gatillo, una adicional de recomposición salarial, con más una revisión en el mes de julio para ver cómo estamos. Si hubiese un proceso de evaluatorio, si había inflación, estamos cubiertos porque es cláusula gatillo. Pero si había un proceso evaluatorio que realmente no sabíamos si podía suceder o no, gracias a Dios no sucedió, nos sentamos nuevamente, analizamos cuáles eran las reales posibilidades de la provincia en ese momento y modificáramos lo que necesitábamos hacer. Esta situación se dio en el mes de julio, hicimos la evaluación, la revisión, y en esa revisión nos encontramos con que los índices que habíamos hablado en el mes de marzo se repetían en el mes de julio. Ujú. Entonces no iba a haber una nueva discusión salarial. Seguíamos con la pauta acordada, con la mecánica de recuperación y el modo de cláusula gatillo. Ujú. No es tan difícil entenderlo. Simplemente digo que no me llama la atención que algún sector mínimo, minoritario de la conducción de la DOSAC tenga una mirada sesgada en términos políticos partidarios y usufructe de esta situación en un momento donde estamos iniciando un proceso electoral de cara al mes de octubre. Nada más que eso. Por último, de mi parte, Aravena, desde el gremio docente se dijo que hubo un acatamiento del 95% a la medida de fuerza de 3 días que comenzó el lunes y que terminó en la última hora de ayer. ¿Se va a tomar medidas desde el gobierno en función a lo salarial de los que se adhirieron a esta medida?
Mire, hay anuncios al respecto, o sea, no me corresponde a mí porque no estoy dentro del ámbito del empleador directo, que es el Consejo Provincial de Educación, Ujú, definir esa situación. Pero yo, mire, algo tengo claro, día no trabajado, día no pagado. ujú. Y si esa es la consigna, no veo por qué este sector tenga que ser la excepción. Eh, no han cumplido la conciliación obligatoria, anunciaron dentro de los procesos naturales de la conciliación obligatoria medidas de fuerza. Seguramente nosotros del Ministerio de Trabajo, yo estoy, como le dije, estoy en Puerto Deseado, estoy saliendo después del mediodía para vuelvo a Río Gallegos y seguramente estaremos trabajando sobre los procesos de sumario que tengan que iniciar si corresponden. Haremos la evaluación esta noche cuando llegue a Gallegos con con el equipo jurídico del ministerio si vamos a aplicar sanciones en términos del Ministerio de Trabajo o no. Esa evaluación la vamos a hacer junto con el ministro Berbes y bueno, veremos cómo se sigue, pero insisto, no me corresponde a mí hacer esa valoración. Sí tengo claro lo que se ha venido conversando y diciendo en este tiempo, que Ujú. tiene que ver con ese principio lógico, natural, que les pasa a ustedes. Si ustedes no trabajan en el sector donde están, en la actividad privada, no les pagan el sueldo. Eso es algo natural Ujú. y no tiene que ver con el derecho de huelga, no tiene que ver con cercenar derechos de nadie, tiene que ver justamente con algo lógico. ¿Cuántos días de paro llevado ya? ¿Hola? Hola, sí, ¿cuántos días de paro llevado ya? Estamos en las mismas condiciones, le digo, ¿eh? Sí, lo estoy sintiendo, Sí, estamos Marcela, bastante estoy congestión. escuchando, no es su Sí. voz natural. No, para nada. Sí, Disculpe. eh, no, por favor. Mire, salí de Gallegos ayer, antes de ayer estaba nevando, con mucho frío y en el camino mucha humedad, bueno, todo eso No, conspira tremendo. contra la Sí. garganta. No, mire, en realidad no tengo muy en claro en este momento la cantidad de días, pero yo creo que anda alrededor de los 31, 32 días. En lo que va del año, ¿no? Es lo que va del año. Sí. Muchas Eh, gracias, Aravena, por el contacto, por atendernos. Pronta mejoría Buen y retorno. bueno, estaremos pendientes de las decisiones que puedan tomar, fundamentalmente con esto que nos dijo ahora último sobre la evaluación, si se iniciarán o no, se tomarán medidas o habrá sumarios en contra de lo determinado por la DOSAC. Que tenga buena jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes, a disposición como siempre. Que tengan buen Abrazo día. grande. Hablábamos con el secretario de Estado de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, Javier